Entonces nos ponemos de pie. En nombre de Dios y de la patria damos inicio a esta sesión del trabajo y previsión. Bueno, dando inicio, como ya señalaba, a esta importante sesión, quiero saludar especialmente a quienes hoy día asisten y que tiene por objeto, como ya señalamos y como se ha venido discutiendo, votar las indicaciones pendientes al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. De acuerdo a cómo se establece en el boletín número 15093-13 y que, bueno, que sea conocido a propósito, ¿cierto?, del lamentable caso de Karen Salgado como ley Karen. Quiero saludar en primer término a quien ha sido también una impulsora permanente, que la vemos acá ya conectada vía Zoom. La saludamos, Claudia Salgado, bienvenida a esta que esperamos sea la última instancia de discusión y poder ya terminar, digamos, este proceso y poder avanzar también en lo que es la promulgación de la ley. Saludo también desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social a nuestro subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, quien está aquí presente, a la asesora María José San Martín y también a don Francisco Neira, asesora legislativa. Entendemos que la ministra del Trabajo también va a estar presente, viene en camino, así que, bueno, esperamos se sumen algunos minutos. También desde la SECPRES me dice la señora Loreto González. Si está por ahí, la saludamos. Y también de la FENASAT, señora Natalia Mesías y el señor Uciel Valderrama, no sé si estarán, se sumarán también. Por supuesto que a los asesores parlamentarios de todos nuestros senadores y senadoras, a la Secretaría, pero en particular también a nuestros senadores integrantes permanentes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, como son el senador Gastón Saavedra, el senador Matías Walker, el senador Iván Moreira. Bueno, sin más, entonces le voy a dar la palabra a nuestra secretaria Pilar para que nos dé cuenta si es que esto hubiera. Sí, Presidenta, hay cuenta. Informar que se recibió un oficio del Ministerio del Trabajo y Previsión Social donde da respuesta a un oficio enviado desde la Comisión respecto de la disminución de los fondos asignados al Ministerio del Trabajo en el año 2024 y el impacto en la generación de empleo, especialmente en el empleo femenino. En todo caso, esa materia ya se vio en presupuesto. Así es. Y también un oficio que remitió el subsecretario del Interior, mediante el cual responde a lo consultado respecto a las pensiones de gracia para extrabajadores mineros del carbón y extrabajadores portuarios. Presidenta, además, recordar que... Sí. Pilar, entiendo que es la respuesta a ese oficio, sí, que estaba pendiente, porque fue materia sí, de solicitud de esta comisión a principios de año, que incluso estuvo conectado el subsecretario. Sí. Esa respuesta la tenemos, está ya entregada a los senadores. Se les envió, pero se puede enviar de nuevo porque no habíamos podido dar cuenta de esto. Perfecto. Ya, perfecto. Si no, entonces que se remita la copia, sí, si es muy extenso, y si no, tener un breve resumen también sería interesante para la próxima semana, si tenemos también claridad de lo que se solicita y lo que se entrega. Perfecto. Y, Presidenta, recordar que el senador Moreira, en sesión anterior, solicitó que se coloque en tabla un tercer trámite que tenemos respecto del proyecto que introduce modificación al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignataria de pensión validez, que estamos en un tercer trámite. Pero, además, respecto de eso, no sé si la Comisión va a estar de acuerdo, hay solicitudes de audiencia de la Fundación Ronda y de la ex senadora señora Carolina Goich respecto de ese proyecto, que está en tercer trámite. Perfecto. Y también recordar que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado solicitó que también se colocara en tabla el proyecto referido a los trabajadores que sufren violencia laboral externa, que ahí ya hicimos audiencia, solo faltaría votarlo en general
porque es un proyecto de más de un artículo, hay que votarlo solo en general. Bueno, yo respecto al primer punto estoy absolutamente de acuerdo, porque además me tocó ser gestora de ese proyecto de la Cámara de Diputados hace muchos años. Estamos hablando del 2016, de haber sido, que lo impulsamos también, y es meritorio recordar al diputado de la sexta región, Barros, que también hizo fuerza en esto. Así que de todas maneras lo dejamos para tabla, y también recordando que hay este proyecto que usted mencionaba en segundo término de la violencia laboral externa, que a propósito de los conductores y otros que han sido muy promotores y que además están muy conscientes. Muy bien, saludamos también con mucho cariño a quien se suma a esta mesa y a esta comisión, la ministra del Trabajo, Janet Jara. Entonces, quedando esos dos temas, y si hubiese otro lo anunciaremos para que quede contenido en la tabla. Y en consideración de lo que la secretaria abogada señala, es que efectivamente hay que votar en general. Entonces yo les pediría el acuerdo para que en el caso del segundo proyecto, como ya decía, un proyecto de más de un artículo, podamos quedar convocados para votar en general, al menos ese proyecto dentro de los tiempos, ¿cierto?, y si así lo amerita, el de violencia laboral externa. Violencia laboral externa, es la que sufren, digamos. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo para ello? Muy bien. Ofrezco la palabra, senador Moreira. Dado que el proyecto, yo se lo había comentado ya a la ministra, ese proyecto que viene de la Cámara de Diputados y sus autores son diputados, eso de las cuotas de discapacidad, yo le colocaría urgencia a eso, porque sabes que vino prácticamente votado por unanimidad en la Cámara de Diputados, entonces nosotros lo podemos ver y aprobar, y así usted se luce, oiga, aprobando leyes. Le dejamos entonces la tarea al Ejecutivo que estudie, y que ojalá, a propósito de la mención que hace el senador Moreira, se tome como una solicitud hecha por esta comisión, dado que es de suma relevancia también incorporar a las personas con capacidad diferente o discapacidad, generando un espacio laboral justo. Gracias, Presidenta. Mire, yo entiendo que la petición que hace el senador Moreira de tratar el proyecto, y además hay petición de 2 audiencias. Entonces, veamos las audiencias y tratamos el proyecto, que creo que no debiera generar grandes discrepancias, y todo lo contrario, es un proyecto de alta sensibilidad que debiéramos aprobar con una mayor prontitud. Perfecto, sí, porque entendemos que las audiencias vienen con el primer proyecto, y lo que hemos señalado que vamos a incorporar en la tabla como primer punto ese proyecto, y que el segundo, obviamente, es la idea de poder votarlo en general, a propósito también, que es un tema de bastante contingencia, y donde también aprovechemos, no sé si existe la posibilidad, yo creo que nos va a dar para el otro miércoles, a propósito que en el segundo podamos escuchar un par de audiencias más, creo yo. A la vuelta a la regional, sí, a la vuelta a la regional. Veámoslo, y si nos dan los tiempos, y si ustedes tienen a bien a lo mejor comenzar el día miércoles con las audiencias, y comenzar un poco antes, de 12 a 2, y no de 12:30 a 2. ¿Habría esa posibilidad? Yo ya no tengo problema a las 2. ¿No tiene o sí tiene? ¿Tendrían los colegas problemas? Perfecto, entonces podemos modificar. Chuta. Ya, vamos a verlo entonces. Perfecto. Ministra, por favor, tiene la palabra. Buenos días, Presidenta. Saludar a los senadores. No solamente antes de empezar en los temas de fondo, señalar que para nosotros vamos a traer en breve plazo un proyecto de ley que le permite a las pymes en particular ponerse al día en las cotizaciones adeudadas durante la pandemia, y que forma parte de los acuerdos salario mínimo. Así que quería señalarlo para que lo tengan a vista, porque es súper importante para esas empresas. Muy bien. Esperemos que llegue entonces, ministra. Recordemos que la semana entrante, o más bien la primera semana de diciembre, tenemos semana regional, pero sí yo creo que hay bastante ánimo en poder acelerar, sobre todo eso que es tan conveniente para las pymes y etcétera, y tal vez pudiéramos sesionar en 2 oportunidades esa semana. Por eso sería interesante ver si es que llega y los plazos. Muy bien, ofrezco la palabra, Sí, senador Moreira. Rectificar.
con respecto que yo me confundí con otro proyecto, lo asocié y me equivoqué. Cuando yo hablo que es importante que veamos el proyecto digamos, de las cuotas de inclusión, porque es importante sacarlo adelante, pero antes tenemos que solucionar un par de cosas, porque esas cosas, claro, hay algunas diferencias de parte de las digamos, organizaciones que quieren ser escuchadas. Sí, lo vuelvo a reiterar, que era lo que le señalaba a Pilar, que a propósito de tener el primer punto de la tabla, que fue lo que estrictamente acordamos, es poder generar el espacio también de escucha para las audiencias ese mismo día. Por eso era mi propuesta de si existe la voluntad y los tiempos, que pudiéramos hacer un poquito antes de la hora de inicio formal, que estaba determinada para las 12:30, a fin de poder darnos ese espacio, porque recordemos que en el segundo también queremos. Entonces veámoslo y de todas maneras, si no es posible, lo escucharemos la semana posterior a la semana regional. Muy bien, yo quisiera también, a propósito de lo que fue materia de contingencia que tenía que ver con la definición que va a hacer el Ministerio de Hacienda a propósito de los trabajadores de Huachipato, particularmente de CAP. Nosotros hicimos algunos alcances, tomamos algunos acuerdos, no solo en la Comisión de Economía, sino que también en el seno de esta comisión, donde los escuchamos. Entonces me gustaría, Pilar, por su intermedio, poder solicitar algún tipo de información actualizada, un diagnóstico que ha ocurrido con ese desarrollo y, por supuesto, sobre todo nos preocupa los sindicatos y la representación que ellos tienen de miles de trabajadores en esa empresa. Ministra, ¿quiere hacer referencia a ese punto? Muy bien, le cedo la palabra. Senadora, poner en común con la comisión que en el Ministerio del Trabajo nos reunimos por intermedio del diputado Erigaedo con los sindicatos de Huachipato y que en una reunión que sostuvo el presidente de la República con los parlamentarios de la zona, me parece que usted es que fue en Cerro Castillo. ¿Usted estaba? ¿Usted está? Era de la región del Biobío. Se tocó el tema de Huachipato y ahí informar que lo que el Ministerio de Economía nos informó, y yo lo transmití a los parlamentarios del Biobío presentes, es que Huachipato ingresó una reclamación por dumping, que es parte de lo que he estado señalando. Claro, entonces que lo que ahora estaba analizándose en este comité era la admisibilidad de dicha reclamación y quedaba como de cargo de la empresa poder ahora seguir aportando antecedentes que acreditaran esta situación, lo cual configuraría un cuadro bien distinto del que se ha estado viviendo hasta ahora, pero es noticia en desarrollo, eso. En ese contexto, justamente lo que nosotros solicitábamos era justamente que operara este comité o esta comisión, ¿cierto?, que estaba conformada por Hacienda, Economía, etcétera, antidistorsiones, así se llama, a propósito que ya en ocasiones anteriores se había propuesto su intervención o su conocimiento y se habían tomado medidas, estamos hablando de años anteriores. Entonces, la idea nuestra, y justamente uno de los acuerdos que llegamos en ambas comisiones, era justamente que se diera inicio a una suerte de denuncia que debía hacerlo o el Ministerio de Economía o la propia empresa, obviamente, y los trabajadores. Entendiendo que esto lo hizo, entonces creo que sería importante entonces ahora buscar en qué va, porque eso efectivamente es muy importante, si se puede señalar, y ahí le pido su buen oficio, ministra, para que desde el punto de vista del Ejecutivo, si es que ya se tuviese conocimiento, si ha habido un diagnóstico y un estudio previo, se tomen prontamente las medidas, porque hoy día, usted sabe, el mundo del comercio internacional y sobre todo en este caso donde hay, obviamente, a juicio de ellos una competencia desleal, reclama prontamente una definición. Y en ese contexto le pediría entonces que pudiéramos ver y si pudiera tener noticias por intermedio de nuestra Secretaría, sería muy bueno. Bueno, dicho esto entonces, gracias, perdón, ministro. Sí, no, ministro, no. Esto era, senador no, Saavedra. Agregar que efectivamente se juntó la comisión y recibió la denuncia de la CAP y a la luz del análisis de esa denuncia solicitó más antecedentes de parte de CAP que entiendo también fueron ya entregados.
y por lo Perfecto. tanto no hubo una actuación de oficio, sino que se siguió el camino Bien. regular. ¿Y cuánto plazo habrá de aquello? Esa es una preocupación. Ya. Bueno, veamos entonces, pues, ojalá si avanzamos todos en el mismo sentido y en los mismos objetivos, creo que nos irá a ir bien. Bueno, sin más entonces, reiterar mi saludo a los representantes de la FENASAP, Natalia Mesía y el señor Uriel Valderrama, si es que habrán llegado. Si no, los saludamos igual. Bueno, comenzamos entonces. Entiendo que hay una serie ya de indicaciones estudiadas, quedaron algunas en acuerdo o de ser revisadas, donde básicamente estarían contenidas en el artículo 211, letra A, letra E, letra C, E. Entonces, para los efectos, y básicamente tenían que ver, para hacer un poco de historia, si se contemplaba o no la posibilidad de que hubiese alguna denuncia injustificada o alguna denuncia que finalmente no tuviera asidero, alguna sanción a propósito de esto. Yo debo señalar, bueno, primero excusarme, creo que eso no lo he hecho. Estuve la semana pasada a propósito de una misión de Naciones Unidas en México, en una misión sumamente importante de UNAR, que es quien se refiere y hace sobre todo esfuerzo por hacer y trabajar con los refugiados. Nos tocó estar ahí en la frontera entre Guatemala y México, en donde la situación es muy, muy compleja. Creo que es relevante señalarlo porque además me toca como senadora de Chile integrar la Comisión Permanente de la Unión Interparlamentaria Mundial de Derecho Internacional Humanitario a Refugiados. Por tanto, esa era la causa. Asistimos con el senador Chaguán, el senador Rojo Edwards, como también con el subsecretario del Trabajo, el subsecretario Bocardo, creo yo, una gran experiencia que nos deja muchas tareas y desafíos a propósito de lo que pasa en el norte de nuestro país. Creo que efectivamente en materia laboral y como algunos países generosamente, lo digo así, en el caso de México ha establecido programas de inserción laboral a nivel local a propósito de generar espacios y sobre todo resguardo y garantías laborales para los refugiados. Creo que eso es algo que nosotros tenemos pendiente y creo que sería interesante más adelante poder también tratarlo en el seno de esta comisión. Bueno, y es así entonces como se avanzó y los felicito, ¿cierto?, a quien me presidió y agradezco, en bastante articulado y hoy día quedando pendientes estos y para lo pronto entonces le ofrezco la palabra. Me entiendo que la ministra va a exponer las indicaciones que quedaron pendientes. Solo agregar, ministra, a propósito del contenido de las indicaciones, llama la atención en lo personal, que me ha tocado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado integrar las comisiones de mujeres, no había visto y no había tal vez no había de cierta manera no habíamos contenido en la ley sanciones o probables sanciones a quienes realicen denuncias, en este caso aparentemente o que no estén suficientemente sustentadas. Llama la atención que en esta legislación la incorporemos, sin perjuicio que los protocolos sí establecen ciertas normativas. Me refiero especialmente al protocolo de acoso sexual que nos tocó a nosotros liderar, siendo yo presidenta de la Comisión de Mujeres en la Cámara de Diputados, no sé de otros. Entonces, un poco la justificación de aquello y el alcance, porque efectivamente, ¿cómo determinamos una denuncia injustificada? Digamos, ¿quién sanciona o quién determina la justificación? Porque eso no es menor. A mí me parece que ahí hay un punto que a lo mejor habría que previamente exponer para ver cómo avanzamos. Porque efectivamente una de las indicaciones que a juicio de a juicio de lo contenido y el acuerdo que se ha llegado establece justamente algunas suerte de sanciones a propósito de denuncia injustificada. Entonces, quisiera eso a lo mejor que nos pudieran explicar. No sé qué lo hace. Presidenta. Ministra. Sí, por su intermedio, bueno, en primer lugar, descartar no hay ninguna sanción por denuncia injustificada. No es, si bien algunos parlamentarios del sector de Chile Vamos inicialmente presentaron una idea algo similar, la verdad es que
Eso se descartó porque lo que menos queremos es que esto se constituya en un desincentivo a la denuncia. Por cierto, esto tiene que ser en un marco, un debido proceso, con plazos, con objetividad, con transparencia, pero no se puede sancionar a quien presuntamente ya tiene sobre sí el carácter de víctima. Presuntamente digo porque el proceso será el que lo tiene que acreditar. Entonces, eso está descartado, no hay ninguna sanción al respecto. De todas formas, le vamos, si usted me permite, por su intermedio, Presidenta, pedir a nuestro asesor que pueda esto abordarlo más desde la técnica laboral, porque creo que es súper importante despejarlo. La idea de esta ley es constituir un avance y no un retroceso. Por eso, denuncia infundada, no hay aquí sanción en estas indicaciones. Muchas gracias, ministra. Tal vez detenernos en, claro, y descartado aquello, y lo segundo, ¿cómo se configura esta suerte de denuncia, digamos, injustificada, si es que se alegara en algún minuto o se denunciara, o que nos explique? Sí. Por su intermedio, Presidenta, dar cuenta que el proyecto de ley busca actualizar la legislación laboral en dos aspectos. En primer lugar, adecuar los conceptos de acoso laboral, acoso sexual, aspectos que ya fueron votados por la Comisión. Además, regular el procedimiento de investigación y sanción, que eso particularmente está regulado en el artículo 211E. Ahí se ve investigación y sanciones respecto de los trabajadores. Y por último, un aspecto que está ausente en la legislación, tanto en el sector público como privado, que son una política de prevención, que son los protocolos de prevención. Los protocolos de prevención están diseñados bajo una lógica en concordancia con el convenio 190, de sensibilización e información respecto de los trabajadores. Estos protocolos de prevención particularmente son fijados en las empresas y también van a estar fijados en el sector público, que es la modificación también que se hace a la Ley General de Bases de la Administración del Estado, a propósito de una norma de carácter general de la suceso. Esta norma de carácter general de la suceso instruye a las mutualidades, y las mutualidades son las que ponen a disposición de los empleadores estos protocolos de prevención. ¿Por qué hago esta separación? Porque el protocolo de prevención no dice relación con sanciones o con un proceso de investigación propiamente tal. Lo que busca hacer el protocolo de prevención es entregar información y herramientas a los trabajadores para efectos de realizar eficazmente la denuncia. Por ejemplo, el protocolo de prevención establece, entre otras materias, identificar los peligros y evaluación de los riesgos psicosociales asociados al trabajo, las medidas tendientes para prevenir y controlar tales riesgos, las medidas para informar, capacitar adecuadamente a los trabajadores sobre esos riesgos identificados en materia de acoso sexual, acoso laboral, las medidas tendientes para prevenir el acoso sexual. Son aspectos de carácter más informativo, y a propósito de eso se incorporó un literal Ahí también agradecer la disposición de los asesores Francisco del Río, Raúl y los parlamentarios, a propósito de que esta medida, que es de carácter preventiva, busca informar a los trabajadores sobre qué medidas de resguardo se van a tomar a propósito de la honra y la privacidad de los involucrados, que es un aspecto también recomendado por el convenio 190, y medidas que haya lugar frente a las denuncias inconsistentes, siempre en el marco del protocolo de prevención. ¿Qué implica este protocolo de prevención? Y lo conversábamos un poco frente a la preocupación que existía y ante una primera indicación que establecía una sanción en el procedimiento de investigación. Se descarta esa situación, se adopta una lógica más bien preventiva, y las medidas en este sentido buscan informar a los trabajadores de una potencial víctima sobre, por ejemplo, formularios de denuncia, qué aspectos debiese contener una denuncia, cosa que eso permita resguardar, tanto a la víctima como a un potencial involucrado. Entonces, en el protocolo de prevención no busca establecer particularmente sanciones, y en ese sentido se establece una norma espejo en el sector público, porque la idea es generar este grado de uniformidad. En el sector público, por ejemplo, tenemos una norma específica respecto de
en el Estatuto Administrativo, a la cual también se hace referencia en la letra E. Aquí lo importante, por su intermedio, Presidenta, es dar cuenta que, a juicio del Ejecutivo, también conversando con la hermana de Karin en este proceso, también nos acompañaron sus asesoras, que por su intermedio también agradecemos, fue superar la lógica de una denuncia que tuviese aparejado una sanción, porque básicamente revictimizaba, ponía en duda el relato de la víctima y potencialmente generaba un desincentivo, porque particularmente se asociaba esto a un incumplimiento grave del contrato con la respectiva sanción. De esa lógica reactiva hemos pasado a una lógica preventiva, que la idea es informar para que este tipo de situaciones no ocurran, y de esa forma no se genera un desincentivo y ninguna sanción respecto de una denunciante o un denunciante. Eso por su parte, Presidente. Perdón, ofrezco la palabra a los senadores. Si hay algo, comentario en relación a este tema. Senador Walker. Sí, no, agradecer la indicación, agradecer la propuesta, saludar por supuesto a la ministra y al subsecretario y al colega Neira, porque creo que es muy importante que la indicación, que la propuesta del 211A expresamente establezca el derecho de los trabajadores a que el trabajador adopte e implemente las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las conductas de acoso sexual, laboral y la violencia en lugar de trabajo. Eso no estaba tan claro en la propuesta original. Esos verbos rectores creo que de alguna manera hacen más completa y más exigible la norma, por lo tanto me parece un muy buen avance. Gracias, Presidenta. Me agradezco el uso de la palabra, Sí, puesto tiene que la palabra, llegamos asesor Neira. A un acuerdo sobre las materias, incluso que pensamos que iban a ser un poco tope en el proyecto, y me alegro por ello, me alegro porque hayamos llegado a este tipo de acuerdos, y reafirmar lo que dice Francisco, en orden a que no se concibe un estatuto de sanción del acoso sexual con una incorporación de una sanción a la denuncia. O sea, eso está descartado. La indicación inicial de Chile Vamos era ex post, era ponerse, para el caso que algunos estatutos lo tienen, otros no lo tienen, cuando se comprobare después de todo el procedimiento algo, bueno, la indicación inicial tenía incorporado alguna clase de sanción. Sin embargo, lo único que no puede tener un estatuto, y en eso estamos totalmente de acuerdo, es una suerte de lomo de toro a la víctima para decirle, mira, piénselo bien si va a denunciar o no, porque esto no, eso no es el objetivo. Y al estar no en la ley, pero sí incorporaron los protocolos de prevención, también el protocolo de prevención, y eso lo van a tener que ver bien las mutuales por su intermedio, subsecretario, porque el protocolo de prevención va a tener que ser ciertamente didáctico. Porque, por ejemplo, hoy día la definición de acoso sexual puede ser por actos reiterados o por una sola vez, ¿ya? Y dependiendo de la gravedad. Por lo tanto, puede que haya algo que en una empresa, con la cultura de esa empresa, no sea para nada grave. Como puede que sí, fijar un poco el límite o acercarse a ese límite, son esas labores preventivas y educativas que de alguna manera va a tener que tener el protocolo. Y en ese sentido, es posible que se llegue a tener que definir qué es lo que es la consistencia de una denuncia, no sé, una cosa así. Pero sanciones a la entrada, evidentemente que no. Sí, bueno, yo valoro que se haya descartado una suerte de sanción ex post. Primero porque efectivamente, como dice la ministra, yo creo, y ahí hago mucho eco de lo que uno recogió en el transcurso de su vida profesional, que alguien denuncie o algo que efectivamente no le haya ocurrido, menos en esta situación tan sensible, digamos. Dicho esto, me sigue haciendo ruido efectivamente el contenido de la indicación 211 número E. Porque si nosotros miramos claramente, y me permito leer textual, las medidas de resguardo de la privacidad y la honra de todos los involucrados en el procedimiento de investigación del acoso laboral o sexual, eso creo que es algo básico. Siempre debe estar contenida la privacidad efectivamente de quien son en este caso
protagonista, abro comillas, un denunciante y un denunciado respecto a una situación tan sensible, dolorosa y que merece absoluta confidencialidad. Y en eso los protocolos tendrán que ser claros, tendrán que educar, debemos prevenir todo lo que sea necesario. No solo, ¿cierto?, cuando hay una situación, sobre todo en el ámbito laboral, que hay un superior y un inferior y que efectivamente las medidas que muchas veces se llegan a tomar son de tan larga data, por decirlo de una manera, que en los momentos previos algunos ni siquiera toman medidas preventivas. Y yo creo que eso es súper importante dejarlo bien claro. O sea, hasta el momento en que se deriva una resolución o un procedimiento va a pasar probablemente, y ojalá si no sea, mucho tiempo en que hay una relación de dependencia, en que además se suman actores malamente. O sea, probablemente si es un superior, los que están al lado, que son a lo mejor medio, digamos, subordinados de aquel, generan un espacio que es muy complejo. Entonces, en los tiempos es muy importante. Pero mi complicación es lo que viene después, porque dice, y las medidas a que haya lugar en caso de las denuncias inconsistentes en estas materias. A mi juicio, creo que ese inciso está absolutamente de más, porque cuando ustedes me señalan medidas que haya lugar, es decir, si eso no se toma como una suerte de sanción a que haya lugar, y más agrega, es las denuncias inconsistentes en estas materias. O sea, hay dos sujetos ahí claramente determinados. O sea, por un lado se señala que hay una denuncia inconsistente. ¿Quién genera y quién califica esa denuncia? Y segundo, ¿quién toma esas medidas a que, si lo miro al revés, dan lugar a que luego de esa determinación se genere una medida? Entonces creo que es un poco lo mismo, pero de otra fórmula. Tal vez yo lo estoy entendiendo mal, pero yo quisiera proponerle en el mejor de los ánimos y entendiendo que no hay ánimo de generar una sanción, de que este inciso lo eliminemos. A ver, Presidenta, mire, la verdad es que nosotros estamos legislando muchas cosas de distintas áreas del trabajo. Y más allá de la importancia que tienen preferentemente las pymes y los empresarios, están un poquitito nerviosos por la cantidad de normas, y nosotros lo que queremos hacer con esto es, en general, luego de haber llegado a este acuerdo, es un poco clarificar las cosas, no necesariamente que esté de más. Yo creo que tiende a darle tranquilidad a un sector, digamos, laboral, al empleador, digamos, esta norma, y se buscó precisamente una redacción que no dañara, y yo creo que nos deja tranquilos. La idea era el acuerdo ese. Ministra. Senadora, en la redacción original que se proponía, como señalaba Francisco del Río, también sin ánimo de parafrasearlo, ¿no? Pero nosotros veíamos efectivamente la posibilidad de que esto se constituyera en un desincentivo a las denuncias, ya sea porque las personas, como señalaba también, lo sintieran como una especie de lomo de toro o peaje por pagar si es que algo hacían mal. De acuerdo al sentido natural de lo que se denomina una inconsistencia, el sentido de alcance, nosotros entendemos que son elementos que tienen que ver con, por ejemplo, componentes que falten en la formalización de la denuncia. Esto ha tenido que ver con un largo debate que se ha hecho en torno a la denuncia. Yo creo que es bueno que le demos de nuevo la palabra a Francisco Neira, pero solamente para precisar algunas cosas. Se ha discutido en el transcurso del tiempo en relación a este tipo de materias, porque como esto es relativamente nuevo, igual ha tenido varios cambios. Si, por ejemplo, alguien me cuenta a mí algo, eso constituye o no una denuncia formal para iniciar un proceso. Si es o no una denuncia idónea, pensando en tanto el denunciado como la denunciante o
Entonces, a lo que entendemos nosotros entonces que medidas se deben tomar en materia de denuncias con inconsistencias tiene que ver con la completitud de la denuncia, la integralidad de la denuncia, más no la verificación efectiva de fondo del tema de la denuncia, porque eso sigue su propio camino. Aquí no hay espacio para sancionar a las personas que denuncian. A lo más, el proceso lo que hace es llevar a determinar si hay o no una responsabilidad de él o la denunciada, pero no una sanción para el denunciante, si no estaríamos en el peor de los universos. De todas formas, creo que es importante aclararlo para que también quede testimonio fidedigno en la historia de la ley, más allá de que si se pueda eliminar o no la parte que usted sugiere. Senador Walker. Gracias, presidenta. Mire, yo tiendo a coincidir con la ministra y el asesor. Yo creo que es bien importante en estos casos, al igual como ocurre con el acoso sexual, que en el caso de los acosos laborales, bueno, y por cierto, con mayor razón en el caso del acoso, evitemos la victimización secundaria. Yo creo que eso es muy importante, mantener los incentivos a la denuncia. Yo, respecto de el acoso laboral, que es muy importante y que tiene que ver con la matriz de este proyecto, ¿por qué creo que es importante el resguardo a la privacidad y la honra de todos los involucrados, incluyendo los denunciantes? Por eso, y establecer las medidas a que haya lugar en caso de las denuncias inconsistentes en esta materia. Mire, yo el otro día hablaba con médicos de un hospital público de la región de Coquimbo y me contaban que todos sabemos que hoy día hay un sistema de becas a través de los médicos de destinación que tienen que cumplir el pago de sus especialidades en hospitales de regiones. Y que una de las vías a través de las cuales algunos médicos, no quiero generalizar, pero tenemos denuncias puntuales y hemos hecho presente a la Contraloría esta situación con el fin de evitar pagar estas becas de especialidad y ser trasladados, por ejemplo, de un hospital provincial a un hospital regional, inician una denuncia por acoso laboral. Estamos hablando de médicos, ni siquiera de trabajadores, para ser trasladados a un hospital de la región metropolitana, por ejemplo, o de la capital regional y no cumplir con la especialidad y la beca de destinación. Entonces, ojo con el abuso del derecho, porque eso puede terminar tergiversando el sentido de este proyecto que es tan importante. Por eso yo creo, presidenta, entendiendo sus dudas, que son legítimas, que hay que mantener la indicación tal cual fue acordada. Sí, solo que para efectos de precisión yo tiendo a pensar, y como ustedes han señalado, esto es una materia que lamentablemente se ha demorado mucho en normarse. Eso lleva a que tengamos no solo lamentables situaciones, lamentables pérdidas, como el caso de Karen, sino de que hay mucha inhibición al momento de denunciar. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Y vuelvo a reiterarlo, porque al final si esto no queda suficientemente claro y no se entiende bien, lo que vamos a provocar es que haya efectivamente un desincentivo. Entonces, cuando yo entiendo que ustedes, y aquí lo que se ha expresado, básicamente, y para que la gente no entienda, es que hay una denuncia, ¿cierto?, que finalmente no esté contenida con hechos de tal magnitud que permitan seguir adelante. Pero yo creo que eso está en otro capítulo, porque cuando uno habla de una denuncia es porque efectivamente tuvo a la vista los antecedentes previos para determinar que no haya sido solo un mero comentario, que no haya sido solo una razón de parecer, que no haya sido solo un elemento que a mi juicio me pareció que daba para fundamentar una denuncia. Entonces ese examen previo, el que yo entiendo debe estar desprendido de todos aquellos elementos de inconsistencia, de no fundamento completo, de no oportunidad, por ejemplo, etcétera.
Entonces, cuando se genera o se plantea de esta manera, no solo es un examen post, sino que además está imbuido de repente de condiciones que de inconsistencia que a mi parecer en este ámbito no corresponden. Porque yo más bien podría prever en el protocolo decir, si por ejemplo, sustituyendo el párrafo diciendo si la denuncia no contiene los requisitos básicos para lo cual se ha normado, se entenderá no presentada. Pero no habilitar un procedimiento para decir, mire, hay una denuncia inconsistente. Ese examen previo de admisibilidad ya se hizo. Pues si no, ¿cómo recojo yo luego de esto en un protocolo, cierto, esos elementos? Creo que la forma en que está planteado y en el espacio en que está planteado es un poco tardío y deja muy abierta la puerta, porque tampoco señala ni en el momento, dice solo las medidas que haya lugar en caso de denuncia inconsistente en estas materias. Ahora, si yo entiendo que hay una denuncia lo suficientemente consistente, yo no sigo adelante la denuncia, no hago un proceso. Por tanto, ¿qué medidas voy a generar? ¿Qué efectos genero aquella inconsistencia? No sigo adelante con la denuncia, entiendo que eso es lo que se quiere decir, ¿no? O enseño sobre eso, no sé. A mí no me queda claro. Sí. A nosotros mismos no nos queda claro. Yo le doy la palabra al asesor legislativo Neira. Sí, hacer presente que hay por su intermedio, Presidenta, hay un tema práctico que ocurre, que por ejemplo alguien presenta una denuncia y el empleador dice, bueno, tengo claridad de si corresponde o no que la procese, si... Lo que se busca no es que se haga un examen de admisibilidad previo, sino que se informe a los trabajadores en estos protocolos de prevención que son general, se eduque respecto y se sensibilice respecto de qué tipo de información es relevante para efectos de formular una denuncia. Nunca es un criterio de admisibilidad, sino que es básicamente educar en la presentación de esta denuncia, porque tenemos también un problema a propósito de que muy poca gente denuncia pese a eventualmente las situaciones que pueden ocurrir en el trabajo. Entonces, básicamente por temor, por no saber si esto es realmente lo debería ser denunciar. Entonces, esos elementos, por ejemplo, a través de un formulario, que esto lo va a sugerir, finalmente no lo va a tomar la decisión del empleador, lo va a sugerir la mutualidad, va a decir, bueno, usted ponga ojo en este tipo de elementos, esto es para todos los trabajadores, no para la víctima en particular o el denunciante, estos son los elementos relevantes para efectos de la denuncia. Y lo hago presente también por su intermedio, senadora, que dentro de las recomendaciones que están en el convenio 190, particularmente en el artículo 10, letra C, hay una orientación, que lo voy a leer textual, que dice relación con proteger la privacidad de las personas implicadas, así como la confidencialidad en la medida de lo posible, y según proceda, velar porque estos requisitos no se utilicen de manera indebida. Entonces, hay dos formas de abordar eso y que creo que ahí teníamos la diferencia. Nosotros cuando decimos que no viene aparejado una sanción, tiene que ver incluso con un criterio de yo no voy a tomar esta medida en consideración, porque aquí hay que recordar además que existen dos canales de denuncia. Existe el canal de denuncia de la Inspección del Trabajo, que es general, o el del empleador. En ese sentido, la persona denunciante mantiene estos dos canales, pero los protocolos de prevención dicen relación con mecanismos de educación y sensibilización a la luz del convenio. Entonces, cuando hablamos de las medidas que hayan lugar frente a denuncia inconsistente, también hacer presente que se utilizó esta palabra en específico a la luz de que las palabras que se tomaron un poco en el debate legislativo eran complejas. En algún momento se habló de buena fe, que tenía un elemento de subjetividad. Posteriormente se adoptó un criterio, se hablaba del criterio de falsedad, que eso nosotros entendemos que es propio una cosa que tiene que determinar los tribunales. Dejan en total oportunidad a quien se sienta
que ha sido sujeto de una denuncia falsa, de una injuria, no sé qué, a tomar las acciones correspondientes. Entonces yo la pregunta concreta es decir, entonces si una denuncia es inconsistente, incompleta, insuficiente, yo entiendo que esa denuncia queda sin efecto y no se puede seguir adelante. ¿Qué otra medida puede haber? ¿Y por qué me hablan de las medidas? Entonces yo sería más estricta, como usted lo señalaba, es decir, en el caso, un inciso aparte, que en el caso una denuncia sea inconsistente, no procederá, no sé qué, o me explico, pero cuando aquí dice las medidas que dé lugar a una denuncia inconsistente y habla de medidas, yo entiendo que si no hay un supuesto completo de una denuncia, no se sigue adelante y punto. Después la persona que se sienta afectada en alguno de los presupuestos que no se cumplieron podrá seguir en los canales que correspondan, pero dejarlo aquí como abierto, creo que, a mi juicio, creo que lleva mucha subjetividad. ¿Puedo hacer una precisión? Hasta las 2:30. ¿Puedo hacer una precisión? Espéreme. Solo un minuto, porque ya lo demás que me dijo... Particularmente nosotros entendemos que fijar, por ejemplo, estos criterios de admisibilidad tan rígidos puede generar un mecanismo de sanción a la persona que va a denunciar. Nosotros lo que esperamos... Bueno, entonces respóndame cuáles son los criterios de inconsistencia. El criterio de inconsistencia, a propósito del análisis que estábamos haciendo de los distintos como conceptos que eran más bien subjetivos, inconsistencia en términos de RAE dice relación con coherencia. Y entonces, a propósito de eso, tenía que ver con coherencia en el relato, y eso, por ejemplo, es la entrega de información, la denuncia, pero eso se le entregan a todos los trabajadores de forma semestral. Gracias. Le vamos a dar la palabra al señor Moreira, luego al senador. No, cortito nomás, porque la idea es que esta cosa podamos salvarla ahora. Son dos preguntas. Primero, esta es una norma meramente preventiva. Primera cosa. Preventiva y no hay ninguna sanción asociada. Yo no veo en qué vaya a dañar el proyecto. Bueno, yo no sé, yo creo que aquí se han dado ya antecedentes, le hemos pedido antecedentes, lo ha dicho el Ejecutivo, aclaraciones, toma de medidas para aclarar conceptos. Entonces yo creo que esto tenemos que votarlo, pero la pregunta que yo quería hacer es que yo entendía que aquí había un acuerdo. Y ese acuerdo, yo no sé si hubo alguna discrepancia en llegar al acuerdo con los asesores. Yo no sé si estaba, porque la que ha expresado dudas aquí ha sido la presidenta. ¿Hubo alguien en representación de la presidenta ahí? Y en representación de la presidenta, no hubo. No. Ya, no sé, es que cuando nosotros hacemos estas reuniones con los asesores, y está bien que discutamos, es allanar los caminos para llegar a acuerdo. Por eso hemos llegado a acuerdo en 40 horas y en otras leyes. Bueno, entonces en el fondo habían representantes de 4 senadores en esa reunión, y esa unanimidad que hubo fue excepcionalmente entre los 4 senadores, sin estar presente una representación de la presidenta de la comisión. Así lo entiendo yo. Pero bueno, yo creo que las cosas son lo que son y no lo que parecen. Estamos aquí para discutir la titularidad que cada uno nos asiste, las competencias y las responsabilidades, y en ese contexto mi observación es que efectivamente esto deja abierta la posibilidad a generar acciones, medidas que no nos han sido capaces claramente de determinar cuáles serían, ni cuáles sería la inconsistencia y qué las valía. Y como estamos hablando en términos preventivos, yo creo que siempre es bueno prevenir aún en un protocolo preventivo, que cuando hay acciones que son insuficientes o que no están con las formalidades completas no se puede seguir adelante, pero hablar de medidas creo que deja abierta. Por tanto, yo esperaría que los colegas pudiéramos al menos, si no sacar este inciso, agregarlo al final tal vez como una acción en caso de que no se cumplan los requisitos para seguir adelante. Pedro. Sí, mira, si no hay o no hubo la construcción de un acuerdo que satisfaga a las partes, yo prefiero que no votemos hoy día. Con mucha franqueza, porque creo que va a quedar, no va a satisfacer el arco político completo. Esto después tendrá que
ir a otro trámite y vamos a seguir entonces en una discusión eterna y no vamos a arribar a un acuerdo que satisfaga y que al mismo tiempo resuelva el problema que tenemos hoy día vigente, porque hoy día estamos sin una ley que prevenga, que sancione y que estimule la denuncia. No tenemos eso. Entonces, frente a esa situación, yo prefiero esperar un par de semanas y volver a juntar todos para tener un consenso y ahí votarlo. No sé si le parece al Gobierno, al Ejecutivo. Es que si no... Sí. Yo entiendo. Perdón, me ha pedido la palabra la ministra, senador. Y bueno, también hacer el alcance. El miércoles también tenemos sesión. Estamos a 48 horas, entonces también es importante ver si podemos construir un acuerdo. Ministra. Senadora, sí, mire, las medidas de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo, solamente para poner en común, no las definen los empleadores, las definen las mutualidades, de acuerdo al mandato de la Ley 16744. Ahora, a mí lo que me preocupa, más que cómo está redactado el párrafo, que es el acuerdo en el que se llegó, con las limitaciones que se llegó a él, es que en esta misma mesa se han expresado opiniones muy diferentes respecto de lo que quiere decir este párrafo. Y eso preocupa, porque en el fondo, si después van a haber tantas opiniones diversas, entonces yo sugeriría que con el enorme aprecio que tenemos por poder legislar esto y el cariño que tenemos a Claudia y a su familia, pudiéramos darnos un día más para votarlo el miércoles y tratar de buscar una redacción que cierre flancos en vez de que abra flancos, porque a mí no me preocupa lo que redactamos, porque estoy convencida, porque sé cómo funciona el sistema y todo lo demás, pero si en una mesa donde hay 5 personas y 5 opiniones distintas, es porque alguna cosa en la redacción podemos hacer mejor. Y nosotros no podemos darnos el gusto, digamos, de apurar ese tranco, porque esto después genera también consecuencias y va a generar opiniones de expertos que van a ir constituyendo cierta doctrina. Y si hay una diversidad de opiniones entre 5 personas y 5 opiniones distintas, seguramente van a abrir muchas más. Entonces, tratemos de hacer un mejor esfuerzo para poder cerrar la interpretación en vez de abrirla tanto, senador. Y le agradezco además su intervención, porque es algo que, a pesar de que lo habíamos conversado harto y todo lo demás, ha hecho reflexionar en otros elementos que hay que tener presente. Gracias, ministra. Yo acojo y creo que independiente, uno nunca puede perder de vista que al final el texto final es el que va a ser no solo conocido por todos, sino que efectivamente ser lo suficientemente claro para que no quede lugar a dudas. Yo creo que es importante y le pido a Claudia también a distancia la comprensión, porque este miércoles tenemos la posibilidad de revisar y votar y despachar esto, con ese compromiso, está total despacho. Entonces, no va a quedar ninguna duda que en 48 horas más, en la comisión, vamos, en la comisión, exactamente. No, que tampoco hoy día en la tabla están los espacios. Entonces, en la comisión, el día miércoles lo votamos, de tal manera que podamos tomar el tiempo suficiente para que no quede duda y sea una ley finalmente que quede clara, entendible y que todas también la puedan ejercer de mejor manera, sobre todo, ¿cierto?, las mujeres. Un minuto al asesor Neira. Del Río. Francisco del Río, perdón. Sí, Presidenta, básicamente nosotros sí pedimos el uso de la palabra simplemente porque hemos estado en un proceso de diálogo prácticamente todos los días con el Gobierno y lo que queremos es aportar, no aportillar el al proyecto. Punto. Al punto. No hay ningún peligro, y si es necesario dejarlo claro, se puede dejar claro, de que la denuncia se detenga. Las inconsistencias, salvo el hecho de presentarla efectivamente, las inconsistencias las determina final y en último término la Dirección del Trabajo. Porque o el informe lo elabora la Dirección del Trabajo o lo elabora el empleador con el aval de la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, toda la denuncia sigue un proceso en materia, o sea, y con los resguardos de debido proceso, escuchando a las partes, secreto de las partes, medidas de resguardo temporales, por supuesto, etcétera. Todas las que entonces correspondan. no hay ninguna forma de decir que hay una sanción o alguna medida
que diga que la trabajadora en realidad no va a poder seguir adelante, o le va a ser muy oneroso, o se la va a tener que pasar mucho para seguir adelante con la denuncia. Muy bien. Las denuncias todas llegan hasta el final. Nadie ha dicho eso en todo caso, ¿eh? Pero lo que hemos señalado es que queda abierta la posibilidad para que se adopten medidas. No se dice quién toma las medidas y tampoco se dice los tiempos que se toman las medidas. Para mi juicio, digamos, si hay medidas de inconsistencia de no observarse al inicio, y en el caso que haya una denuncia inconsistente, impropia, imperfecta, efectivamente esa denuncia no puede seguir adelante. Y ahí debe haber una resolución. Debe solamente Senador decirle a la Moreira. ministra lo siguiente, no te vayas a... aquí hemos tenido hasta ahora siempre fair play, ¿ah? Más allá de nuestras diferencias y nuestras polémicas. Pero que quede absolutamente claro, aquí no hay 5 opiniones distintas, aquí hay una opinión distinta, que es la opinión distinta de la presidenta, que se respeta. Pero tanto el senador Galilea, ustedes escucharon al senador Ubócar y la mía, nosotros estamos completamente de acuerdo, no hay 5, hay una, pero en aras de ese fair play no veo inconveniente que se puedan precisar un par de cosas. Muy bien. Bueno, cada uno expresa sus opiniones. Yo creo que aquí hay, y vuelvo a decir, y hay matices y opiniones diversas. Así que bueno, estamos programados para las 12:30 o hasta las 12. Exactamente. Nos quedan 25 minutos. Si ustedes quieren, avancemos respecto a las otras indicaciones, de tal manera de dejar lo más avanzado posible hasta... Ya. ¿Les parece entonces? Avancemos a la... ¿Les parece que vamos leyéndolas todas? Vamos avanzando sobre las 3, las 2.11. Las 2.11C y las 2.11A, para que el día vamos avanzando, pero, para que sí, votemos rápidamente el día. Pero, miércoles. Presidenta, primero está la modificación al artículo 211C. Perfecto. Que está en la página 4 de ese documento más reducido que tienen. Ya. Ahí, tanto los senadores Galilea y Moreira como la indicación del Presidente de la República coinciden. ¿Ya le damos lectura entonces? Sí, aquí está referido al artículo 211C. Ya. El artículo 211C se refiere a el caso de la denuncia es presentada en la empresa, establecimiento o servicio. El empleador dispondrá la realización de una investigación interna de los hechos o en el plazo de 3 días remitirá los antecedentes a la inspección del trabajo respectiva. Respecto del inciso 3, que dice, si se opta por una investigación interna, esta deberá constar por escrito, ser llevada en estricta reserva y garantizar que ambas partes sean oídas y puedan fundamentar sus dichos. Una vez finalizada, será remitida junto a las conclusiones a la inspección del trabajo respectivo. Y aquí se le agrega las siguientes frases, ¿cierto?, respecto a la inspección del trabajo, la cual tendrá un plazo de 30 días para pronunciarse sobre esta, ¿cierto? Y en caso de no cumplirse el plazo referido y de no existir tal pronunciamiento, se considerarán válidas las conclusiones del informe, especialmente para efectos de adoptar medidas respecto de las personas afectadas. En esta materia hay coincidencia, Presidenta, en las dos indicaciones. Entonces, las 2.11C, no sé si quieren agregar algo, pero la podemos someter a votación. Perfecto. Entonces, si les parece, unanimidad. Entonces, la 2.11, letra C. Aprobada por unanimidad. Y luego, Presidenta, hay que ir a la indicación, a las indicaciones referidas al artículo 211E. La encuesta quedó pendiente. Sí, exactamente. Aquí, espérese, déjenme buscar bien esto. 211E, que está en la página 5 de este comparado. Pero, sí. Pero esa es la que quedó pendiente, la letra E. Vamos a dejar pendiente sobre la E. No.
Sí, la otra es la 211A. Estamos ya en la 211E. Sí. Sí, sí. 211E, que está contenida en el Sí. cuadro resumen en El la 200, página 5. claro, el 211E, Ya. en su inciso primero, establece que, en conformidad al mérito del informe de investigación, en los casos de acoso sexual y laboral, el empleador deberá disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan dentro de los siguientes 15 días contados desde su recepción. Las medidas o sanciones adoptadas serán informadas dentro del plazo anteriormente referido, tanto a la persona denunciante como a la denunciada. Aquí están las coincidencias. El empleador, sí, esto es lo que viene, que está concordado. es que Entiendo, está concordado, ¿cierto? exactamente, lo que está ahí en negrita. El empleador deberá, en los casos que corresponda, aplicar las sanciones conforme a lo establecido en el artículo 160, número 1, letras B o F. Con todo, en el caso de lo dispuesto en el número 1, letra B, deberá evaluar la gravedad de los hechos investigados, lo que consignará en las conclusiones del informe. Ahí se está refiriendo al caso del, claro, conductas de acoso sexual y conductas de acoso laboral. Asesor Neira. Por su intermedio, Presidenta, recordar que a propósito de la actualización de la definición de acoso laboral, el acoso laboral puede ser de forma reiterada un solo acto. A propósito de ese solo acto, eventualmente puede haber una situación que no amerita el despido y ahí se hace la diferencia. Se hace la diferencia solo en acoso laboral, porque en el acoso sexual todos entendemos que lo que procede es el despido, no hay margen. Eso. Bien, continuamos. Dice, él o la trabajadora despedida Sí, podrá impugnar perdón. dicha decisión. Él o la trabajadora despedida podrá impugnar dicha decisión ante el tribunal competente, debiendo para ello rendir en juicio las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos o antecedentes contenidos en el informe del empleador o de la Inspección del Trabajo que motivaron el despido. Y luego agrega la frase que termina y dice, adicionalmente el empleador estará obligado a entregar información a la persona denunciante respecto a los canales de denuncias de hechos que puedan constituir eventuales delitos en el contexto del acoso sexual laboral o de violencia en el trabajo. Eso también coincidieron. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Algún comentario? Tiene la palabra, senador. Sí, es que es muy importante porque nosotros hablamos de artículos y es muy importante ilustrar a quienes están siguiendo la transmisión. El artículo 160 se refiere a las causales de despido por culpa, por decirlo de alguna manera, que no dan derecho en derogación por año de servicio, que son las causales del artículo 161. Y en el caso de la impugnación, es importante señalar que el plazo general de 60 días, como ha dicho, efectivamente. Eso, para impugnar la decisión en caso se considere arbitraria, injusta o ilegal. Gracias, Presidenta. Muy bien, sometemos a votación entonces este artículo 211. ¿En forma unánime? Si les parece, perfecto. Aprobado. Aprobado. Y, Presidenta, finalmente hay una indicación del Ejecutivo, que ahí aparece en este mismo comparado, que está referida a la Ley de Bases Generales de la Administración. Y agregan en el artículo 14, el artículo 14 dice los órganos de la Administración del Estado deberán contar con un protocolo de prevención de la violencia en el trabajo, el acoso laboral y sexual. Esto también va a quedar pendiente, Presidenta, porque usa los mismos términos de lo que fue observado respecto del 211A. Entonces dejamos las modificaciones al artículo 14 en la indicación letra E, literal E, el número 2, y la del 211 letra A pendiente para la próxima sesión. Muy bien, agradecemos a Claudia, que ha especialmente convocada para el día miércoles. No sé si quiere agregar algo, Claudia.
Esperamos que esta ley los asesores estuvieron en todas las reuniones junto con la asesora de nosotros de Noma Sutracari para que esto quede de la mejor manera escrita en el papel y pueda ser utilizado por los y los trabajadores. Así que el miércoles voy a estar por allá. Muchas gracias. Muy bien, Claudia. Solo destacar que el día miércoles ya hemos acordado votar hasta total despacho, es decir, no hay ninguna posibilidad de que vayamos a votar y lo vamos a terminar de tramitar en la comisión. Por tanto, en la sala vamos a hacer todos los esfuerzos para que podamos verlo la segunda semana de diciembre, que corresponde a la primera vuelta a la distrital. Yo le pido a los colegas también acuerdo para que la podamos votar definitivamente en la sala el día 12 de diciembre. Y aquí me señala la ministra que sí o sí entonces lo veremos el 12 de diciembre porque teniendo discusión inmediata, y abogo también por los tiempos, porque yo creo que este tipo de ley aún en discusión inmediata, que significa verla de manera inmediata en la primera sesión ordinaria del Senado, tengamos el tiempo suficiente para destacar la importancia del Senado. El día 12 será una gran señal y por supuesto un gran regalo para todas las mujeres en honor y en nombre, por supuesto, de Karen. Bueno, sin más entonces, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Gracias a todos por su asistencia.